Aníbal Díaz. Muy buenos días a este formidable equipo, mi colega, amigo y hermano Nayib Chaedra, leyenda Willy Rodríguez, Felipe Romero, Rosendo Tavares y Julieta Tejada. Cómo no, el abrazo y el cariño de siempre para nuestro don Álvaro Arbelo Hijo. En el día de ayer, una protesta en la en la Plaza de la Bandera, convocada por el señor Carlos Peña y la generación de servidores. Oye, la verdad es que hay gente, Dios mío, que no... Bueno, una gran convocatoria tuvo Carlos, creo que vi 5 o 6 personas ahí parados. Pero, señores, hay que como que dejar que las cosas fluyan. Yo sé que usted tiene el deseo y el derecho, inclusive, de querer pescar en río revuelto, pero deje que el río se revuelva lo suficiente, porque la realidad es que tampoco se puede hacer de ridículo. Venir a convocar una marcha, una concentración, por algo que ya se había aclarado y debatido y urgida dada por la propia opinión pública, la necesidad de que el propio presidente se refiriera al tema y dejara eso bastante claro, y dejara bien claro el espacio a la discusión y al diálogo sobre todos esos temas. Y usted venir y tomar un escenario que fue tan importante para procesos en el que real y efectivamente la gente se sintió con la necesidad de convocar, de asistir y de utilizarlo como un, diría yo, que epicentro de diferentes sentimientos, tanto de sentimientos de oposición como de hartazgo, como de la natural protesta, y usted venir hoy, subirse en ese tema y tratar de generar expresión de liderazgos. Ahí está el resultado. Ahí se puede ver. El presupuesto nacional, que ha sido, yo creo que la pieza de mayor controversia que tiene el gobierno en apenas estos 52 días de mandato que tiene el presidente Abinader, consta de 900 y tantos páginas. Ayer fue entregado a las 2 cámaras, no solo apoderado, sino entregado para que en función del volumen incluso lo empecemos a ir estudiando. Va a ser presentado primero por el Senado, entiendo que va a ser a donde van a presentarlo primero. Algunos debates todavía esta mañana, de hoy temprano, los chats de diputados, y se presentaría entonces por la Cámara, pero ya como quiera a ambos grupos, a diputados y senadores, por la plataforma interna del Congreso, nos fue enviado para ir verificando cada quien la parte del conocimiento. Un documento con bastante volumen, imposible dar ya una opinión sobre todo lo extenso y el alcance. Lógicamente, todo el mundo ha ido directo hacia la parte que tiene que ver con las innovaciones fiscales que trae, la propuesta que trae de innovaciones tanto con el tema del cargo al uso de tarjetas de créditos en dólares, así como la situación del salario 13, que tiene un amplio consenso de que eso no debe ser. Sin embargo, es una pieza con un amplio contexto, un amplio volumen, que pues tomaremos los días para poder hacer un buen análisis sobre toda esa pieza, que me comprometo a hacerlo pues la semana que viene. Consígueme una copia de eso, mándame el correo electrónico. Se lo voy a enviar a todos. Sí, voy a enviar por digital, obviamente, por formato digital, para que empecemos pues a poder conocerlo, que claro, es una pieza con mucho volumen. Así es que esperemos ya la semana que viene para poder sentirme en la objetividad suficiente para poder hacer un análisis de cada una de esas innovaciones que tiene, que la verdad creo que el error en prima fase ha sido presentar innovaciones fiscales en un proyecto que debe ser de contexto y rigor bajo la normalidad que ya existe. Si usted tiene la idea de hacer innovaciones fiscales, pues tiene que hacerla a través, o debería de hacerla a través de otros proyectos que permita que se pueda conocer como tal el presupuesto, y que pues no tengamos entonces el debate, más que en el presupuesto, en las innovaciones fiscales. No, y además de eso, contextualizarlo, diría yo, Aníbal, en la realidad que está viviendo el país, en la realidad
económica que está viviendo. Estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto de un 8.5%, de manera tal que la economía nuestra hoy es más pequeña que la que teníamos el año pasado. Por tanto, tú no puedes pretender tener los mismos niveles de ingresos con una economía mucho más pequeña, con una renta mucho más baja, con mayor cantidad de empleados y mayor cantidad de desempleados y mayor cantidad de empresas en quiebra. Hay dos grandes corrientes económicas en base a la crisis. Una corriente económica que te habla de reducir el gasto, lo cual es bastante complejo. Reducción de gasto implica reducción de calidad de inversión, implica reducción de tareas y de derechos inclusive adquiridos en función de la política pública. Hay otra corriente económica que habla de incrementar el gasto, creando condiciones para que pueda, pues de alguna manera, reactivarse la economía. No, pero yo estoy de acuerdo con esa última. Lo que pasa es que esa tienes tú que financiarla. Correcto. Entonces esa se financia con deuda, se financia con bonos del tesoro o con préstamos que por lo menos tengan un buen retorno en temas de lo que es la inversión pública para promoverle e incentivar la economía. Yo lo que me refiero es al tema de los ingresos internos. ¿Qué es lo que yo he visto en este presupuesto? Que estamos haciendo una proyección de ingresos en función de como si tuviésemos una economía totalmente boyante y estable. Y obviamente que debemos entender que si en el presupuesto del año pasado teníamos una estimación de 750 mil millones de pesos, en ingresos internos, y la economía se ralentizó y tenemos hoy menos 8,5% de crecimiento de la economía, no podemos pretender colocar unos ingresos por encima de las estipulaciones del pasado año, porque los ingresos van a ser mínimos. Hoy, la presión tributaria al día de hoy, estamos hablando cerca de un 11, un 12%, cuando el año pasado era de un 14%. Así es, el tema es complejo. Hay una vocación natural hacia asumir las competencias y eso implica un costo, que es el financiamiento de la política pública, con una proyección fiscal que nos genera un escenario sumamente complejo. Evidentemente que trazar de golpe y porrazo reducción de inversión es compleja. El presidente Luis Abinader ha heredado una situación que nos presenta un escenario nunca antes visto. La crisis que heredó en el año 2004 el presidente Leonel Fernández tenía un golpe de un déficit cuasi fiscal dado en función del salvataje bancario, pero tenía una economía que se iba manejando, que iba fluyendo con normalidad, y en función de eso se pudo hacer una estrategia macroeconómica y fiscal que pudiera ir conteniendo el tema y lo fuera llevando. El gobierno del presidente Medina de 2 periodos, 2012-2020, que duplicó la deuda externa en esos 8 años de gobierno, la que recibió del presidente Fernández y de los gobiernos anteriores, hoy le presenta entonces al presidente Luis Abinader una situación muy difícil, porque de lo que se trata no es de hablar sobre préstamos, endeudamiento, ya sea de un título o de otro, sino de la necesidad de solventar el gasto público del Estado dominicano. No por causas, no por visión, no por un juicio de valor, no porque el presidente Abinader tenga o no tenga la idea de hacer tal o cual cosa, sino porque lo ha heredado. El presidente no puede meter la cabeza o virar para otro sitio. Como quiera son préstamos. Correcto. No importa la razón por la cual se tomen, como quiera son por préstamos. Sí importa la razón. Sí importa, porque como tú tienes y has heredado una empresa que viene con una mala calidad del endeudamiento, que viene acogotada tu forma de tu financiarte, en una clara apuesta en la que no pudiste resolver un solo tema de política pública de manera troncal y nodal, que dijéramos, resolvimos el agua, resolvimos el tema energético, resolvimos la vivienda. Nos endeudamos del 12 al 20 en el 100% de lo que se recibió. Pero Aníbal, yo quiero decirte lo siguiente con respecto al endeudamiento, que yo no critico el endeudamiento. Aníbal, escúchame, mira, Aníbal, el problema es que si tú tienes los recursos para tú pagar la deuda, no importa. Aquí de lo que se trata es que ahora no hay recursos para pagar la deuda. ¿Y por qué no lo hay? Porque nosotros teníamos proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 5% en este año y bajó a menos 8.5%. Y cuando tú analizas el costo del dinero en función de lo que es la deuda versus Producto Interno Bruto, porque tú vas a coger prestado en la medida en que tú tienes riqueza.
Leonel Fernández le entregó a Danilo Medina un Producto Interno Bruto con un 63 mil millones de dólares. Al día de hoy, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana proyectado este año es de 94 mil millones de dólares. Estamos hablando que tenemos un tercio de la economía por encima de eso. Ahora, tú vas a balancear el crecimiento de la economía, el crecimiento de tu Producto Interno Bruto, que no es más que la suma de la riqueza general del país, en función de los préstamos que tú coges. El tema que ahora nosotros estamos hablando, por eso yo no critico los préstamos, porque aquí lo que hay que determinar es la calidad de los préstamos, es que tú puedes financiar el desarrollo cuando tú tienes un crecimiento sostenido de la economía. Es como que tú no tengas recursos en tu casa en estos momentos y estés cogiendo dinero prestado, no vas a poder pagar. Ahora, si tú aumentas tus recursos y aumentas tu riqueza, tú vas a tener capacidad de pago, que esa es la diferencia que hay entre una cosa y otra. Cuando yo veo la crítica que se hace al tema de la deuda del gobierno pasado, pero no se dice que el Producto Interno Bruto en el año 2012 eran 62, 63 mil millones de dólares y que hoy están 94 mil millones de dólares. Bien, por tanto, se financió el desarrollo a través de esos préstamos. De lo que se trata es que el presidente Abinader, igual que una buena parte del país, que tiene la necesidad, que está claro de que el país hay que echarlo para adelante, que no se trata aquí de asumir un pesimismo y en función de eso pensar como que podemos cerrar el país. Eso no hay posibilidad alguna, ni es la visión de una persona que tiene claro el compromiso que adquirió con el pueblo dominicano. Luis ha tenido un compromiso claro y firme, y usted escucha posiciones totalmente banales, ridículas incluso. No, que no podemos hablar de tal o cual cosa, aquí lo que tenemos que hacer es quitarle lo que se robaron los PLDistas. Vaya así, que tome un decreto y diga que mañana devuelve lo que se robaron. Eso está en campaña. Eso es importante que se haga, y es determinante que se haga, no solo por lo que pasó, sino porque la corrupción, lo peor que tiene es que cuando no se sanciona, usted genera un caldo de cultivo para el que le llegó también su oportunidad, crea que puede seguir robando. Y de eso no es lo que se trata. Ahora, aquí hay un procurador y hay un Ministerio Público independiente. Ese Ministerio Público y esa justicia que haga su trabajo, pero venir con ese maniqueísmo y ese juego de palabras de que el presidente le quite al PLDismo ex gobernante lo que se robó y que con eso ya podemos no hacer ningún tipo de transformación social porque ahí están los cuartos. Pero eso es un absurdo. Independiente. Eso es jugar el con Ministerio eso. Público independiente. ¿Pero dónde? Aquí en este país. ¡Llévatelo, Cudo! ¿Dónde va?